Muy buenas tardes. Hola Virginia. Hola José, buenas tardes. Gusto verte. Igualmente. Sí. Muy buenas noches, José Santovales. Hola Henry. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ahorita me... Muy buenas noches, Henry. Hola Salvador. Bien, gusto. Marijose, hola. Creo que no... Tienes señal baja, Henry. Sí, no te escuchamos. Siguen las montañas allá por Perú, Henry. Sí, no te escuchamos, Henry. Bien. Justamente voy a salir, voy a manejar de aquí. Sí, está bien. Está bien. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me indican, hola Judith, me indican si hay alguien que está por primera vez en este círculo, con una mano, por favor, o ya han estado asistiendo a los anteriores. Alberto, bienvenido. Marijose también, aunque estás los viernes. Marta Lucía también. Alberto, ¿en dónde estás ubicado? No te escuchamos. Permíteme, ya está. Estoy en el norte de México, en el estado de Sonora, en Ciudad Obregón. Ah, mira, paisano, también yo aquí en Guadalajara. Ah, ok, perfecto. Bien, bienvenido. Gracias. Marta Lucía, ¿en dónde estás ubicada? Hola, buenas tardes. Yo estoy en Campeche, al sureste de México. Bienvenida también. Edilia, ¿en dónde estás ubicada? Muy buenas noches. Disculpen que no prenda la cámara, pero tengo una señal de internet un poco regular, entonces Sí. si la activo me salgo. Estoy ubicada en Bogotá. Muy buenas noches para todos. Es la primera vez que asisto a esta reunión. Bienvenida, Edilia. Bienvenida. Martina, Gracias. ¿tú también? Sí, soy la primera vez que asisto. Bienvenida también. ¿En dónde estás ubicada? Aquí en Michoacán, en Morelia. Ah, también aquí cerquita de Jalisco. Sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya que también hay un número importante de personas que están empezando con nosotros, voy a iniciar con una introducción que permita dar que les dé una idea de, primero general, de cuál es el propósito de este círculo y de dónde venimos. Es decir, este círculo es el primero de una segunda ronda, ya que terminamos con una ronda de 10 círculos con 10 temas distintos,
todos relacionados con el propósito principal de este círculo. Este círculo, en general, no es este en particular. El propósito es responder a eso que hoy te trajo aquí. Y ahorita eso no le quiero dar nombre. Pero es dar una respuesta a eso que hizo que el día de hoy estés aquí. Y que, aunque pudiera ser en principio un interés mental, asumo que ese interés está más allá de lo que significaría acumular conocimientos o desarrollar habilidades, sino que es un impulso que tal vez no lo tengas plenamente consciente y que tiene que ver, aunque, insisto, no lo tengas plenamente consciente, con el reconocimiento de lo que verdaderamente eres. Porque hay algo que te impulsó a estar aquí. E insisto en esta parte, aunque así lo pudieras creer en estos momentos, que pueda ser meramente interés mental, va más allá. Porque si el tema te jaló y tiene que ver con desarrollo, algo resonó en ti. Entonces, el propósito general de todos estos círculos es dar una respuesta a esa pregunta que, aunque más o menos consciente la tengas y que es ¿quién en realidad soy yo?, puedas encontrar esa respuesta con el material que vamos a ir compartiendo círculo a círculo o mes a mes. Entonces, como se trata de desarrollo, y es lo que a final de cuentas asumimos es lo que te trajo aquí, quiero darte una semblanza de lo que significa el desarrollo humano. En términos generales, no me voy a meter a gran detalle, con un único propósito: que sepas que a donde has llegado hasta hoy no es el final del camino y que queda más camino por recorrer. Que existe en estos momentos una identificación con lo que has creído ser y que esto no termina ahí. Y al compartirte esta información y tomar conciencia, el propósito último no solamente es el que te des cuenta de ello, sino de que por esta razón tomes en tus manos de forma más consciente el proceso de desarrollo, tu propio desarrollo. Porque, insisto, a donde crees que has llegado no es el final del camino. La invitación es a que tomes en tus manos, participes de forma más consciente en elegir y crear esas condiciones para llevar a tu desarrollo a lo que, empezando por Abraham Maslow, si tienen referencia de él, lo sabrán, identificó los últimos confines del desarrollo humano, que está más allá de la identificación mental. Marta Lucía, tienes una mano levantada. Ya, ¿es primera vez que estás aquí con nosotros? Sí, señor, es primera vez. Por Bienvenida. eso está la mano levantada, sí. Muy bien, bienvenida, Marta Lucía. ¿En dónde estás ubicada? En Campeche, México, al sureste. Campeche también. Bien, ahora tenemos más presencia de México en este círculo. Qué bueno, también. Soy de Colombia, pero vivo acá en Campeche. Ya, bien. Bienvenida también, Marta Lucía. Gracias. Muy bien. Entonces, el propósito de este círculo en específico es de que te des cuenta, insisto, que a donde has llegado no es el final del camino y tomes en tus manos de forma más consciente tu desarrollo y tengas por lo menos a partir de hoy una idea de cuál es esa dirección.
Quiero compartirles, voy a compartir pantalla. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Qué es lo que observan en estas imágenes? ¿Qué les evoca estas imágenes? Lo obvio es que hay un principio y un aparente fin, un aparente comienzo y un aparente fin. E insisto en la palabra aparente. ¿Qué les evoca al observar estas imágenes? Obsérvenlas detenidamente y vean a ver qué les surge. ¿Alguien quiere compartir? Marijose. ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, desde que iniciamos hasta que partimos de este plano. Así es. Si resumes en una palabra esto que describes, ¿qué palabra utilizarías? ¿Qué es lo que te evoca al observar estas imágenes? Vida. ¿Vida? Así es. Sí. ¿Qué característica tiene esto que nombras vida? ¿O cómo se manifiesta? ¿Cómo se va manifestando esto que nombras es vida? A través de las etapas que vamos viviendo, ¿no? Hay etapas, así es. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué les evocan estas imágenes? Judith. El proceso de crecimiento desde la procreación hasta la muerte. Para mí me evoca como un proceso con etapas, con pasos. Así es. Son etapas, crecimiento mencionas. A la hora de mencionar lo que comentas, Marijose, también Judith, crecimiento, etapas, vida. Las imágenes evocan lo que es obvio, un aspecto físico. La transformación. Transformación. Bien, vamos resumiendo hasta ahorita en esa palabra lo que observamos en estas imágenes. Transformación. Solamente que por lo que vemos hay una transformación física. ¿Será solamente de que esta transformación es referida a la parte física solamente? Este crecimiento aparentemente es lo primero que observamos, pero sabemos también que esta transformación no solamente es física, es mental y es emocional. Hay algo que la impulsa. Y eso que impulsa esta transformación en la que, por lo menos en el aspecto biológico o físico, no tenemos nada que ver, es impulso evolutivo. Lo que hace que esta transformación se vaya dando es debido a este impulso evolutivo que se ve en todas partes, no solamente en la transformación humana. Lo vemos en cualquier planta, lo vemos en cualquier ser vivo, lo vemos en todos lados. Hay algo más que sucede en esta transformación. Y es lo que en general podemos identificar es la formación de un yo o una idea de lo que somos. La transformación paulatina o formación
paso a paso, etapa por etapa, de la idea de un yo o la construcción de una personalidad que nos va a permitir funcionar en el mundo. Y requerimos para operar y funcionar en este mundo este aspecto físico, el mental y el emocional. Sin embargo, se creyó por muchísimos años que hasta ahí llegaba el desarrollo humano, a la formación de ese yo sólido e independiente, que comienza por una etapa desde la concepción hasta aproximadamente los 12 años, cuando empezamos a valernos más por nosotros mismos y empezamos a tener conciencia de lo que soy. Soy niño, niña, soy Manuel, Irma, Judith, Marijose, soy estudiante, soy esposo, esposa, soy amigo, amiga, soy padre, soy madre, soy jugador de fútbol y le voy a tal equipo, y tengo una nacionalidad. Alrededor de ese yo soy, vamos agregando esas cualidades que van conformando una personalidad que es necesaria para operar en este mundo. Solamente que esto tiene un efecto, y el efecto es de que hemos llegado a identificarnos a tal grado con lo que creemos que somos y lo describimos de esta forma o más, es que creemos que lo que soy tiene el mismo destino que mi cuerpo. Hay una identificación mente-cuerpo, una identificación con nuestro cuerpo, una identificación con nuestra mente. Y hasta ahí es en donde se creía llegaba el desarrollo del ser humano. Y fue alrededor de los 60s cuando Abraham Maslow investiga a profundidad algunas manifestaciones o vivencias en el ser humano que se habían considerado como patológicas y las identifica experiencias cumbre, anteriormente identificadas como experiencias místicas, con características muy específicas: una pérdida de noción de tiempo, una ausencia de la mente y una paz y tranquilidad profundas. Se creía en aquel entonces que estas manifestaciones eran una desconexión, una desidentificación con esa idea del yo personal. Sin embargo, después se fue confirmando que esas experiencias cumbre eran pequeños asomos de algo que en potencia ya estaba ahí. Se inicia investigación sobre este campo y se confirma que parte de nuestro inconsciente son estructuras profundas, así las llama Ken Wilber, estructuras profundas que solamente esperan las condiciones apropiadas para desplegarse y llevar entonces al desarrollo a niveles superiores de conciencia. Quiere decir que lo que le hemos puesto al yo soy no es lo que nos define. Lo que le hemos puesto al yo soy no es lo que nos define. Sin embargo, estamos obsesionados con esa idea que nos hemos formado de lo que somos. Estamos obsesionados y esto tiene un costo. Y es lo que en general hemos experimentado como forma de vivir.
y listé algunos de ellos. Obviamente se podrán agregar muchos más, pero los que por lo general vivimos y el efecto que surge de esta identificación con lo que creemos que somos es, para empezar, un modo constante de alerta y desasosiego. Y es lo que caracteriza principalmente la época que estamos viviendo. Estamos constantemente alerta, atentos por el nivel de inseguridad que vivimos. Estamos, aunque no nos demos cuenta, en una callada desesperación. Y esto, por supuesto que tenemos muchos ejemplos para confirmarlo, en una insatisfacción permanente. Intentamos, buscamos, vemos que lo que logramos se va de las manos en cualquier momento, nada es permanente y por lo tanto permanecemos en una satisfacción o permanentemente insatisfechos. Hay una presencia de miedo constante a la vida y obviamente también a la muerte. Por eso es lo que comentaba hace un momento. Por haber creído y estar sosteniendo la idea de lo que creemos que somos, el efecto de esta creencia es de que entonces el destino de eso que somos es el mismo destino del cuerpo. Y cuando pensamos en la muerte o alguien muy cercano se nos va, el miedo se confirma. Tenemos miedo a cerrar ciclos. Tenemos miedo a que se nos agreguen años. En términos de relaciones, la forma como se proyecta esta identidad es que por lo general están sostenidas en el juicio, la crítica. Y también, por lo general, en una dependencia que en muchos de los casos es castrante. Está muy presente también esta constante lucha para sostener lo que creemos que somos y para lograr eso que anhelamos ser, pero a los ojos del mundo. Y de ahí, dense cuenta cuando nos reunimos, cuántas veces a veces nos surgen a su vez también conflictos porque queremos tener siempre la razón o sostener nuestra propia imagen. Efectos, como digo, de esta obsesión con la idea que nos hemos formado de lo que somos. También esto es muy generalizado. Veo al otro con desconfianza o como potencial enemigo. Y a su vez también cuál es la forma, cómo hemos tratado al planeta. Como mero objeto inerte flotando en el espacio. Por eso en los peligros en los que estamos en estos momentos, y eso es evidente, lo vemos en las mismas noticias. Nos hemos desconectado no solamente del otro, nos hemos desconectado del planeta mismo. Y en general, vemos a la vida misma como la causa de sufrimiento y de la injusticia. Nos hemos acostumbrado a vivir así, creyendo que el sufrimiento es parte de la vida. Este impulso evolutivo del cual poca conciencia tenemos, es evidente, como decía, en la misma naturaleza. Hay ciclos que vemos y uno de esos ejemplos es el de la oruga, que vive toda una transformación para convertirse en mariposa. Sin embargo, en el ser humano en general,
Este proceso que es continuo se interrumpe en algún momento, sobre todo al principio de la segunda etapa de la vida. Nada más que sucede algo, específicamente en el ser humano. Aunque el proceso de desarrollo es interrumpido, este impulso evolutivo queda vivo. No se interrumpe. Por eso son los múltiples intentos que hacemos en la búsqueda de la felicidad a través de objetos, de relaciones, aún de sustancias, sabiendo que es completamente pasajero. Pero es este impulso que permanece vivo el que nos mantiene siempre buscando. Bien. ¿Cómo se ha identificado estas etapas de desarrollo en el ser humano? ¿Qué tiene? No creas. Pero... Bien. Hay tres grandes etapas que se han identificado en el desarrollo humano. La etapa prepersonal, que inicia de los 0 años a aproximadamente a los 12 años, en donde no hay una personalidad formada. Allí en esta época, en estos primeros 12 años, más bien absorbemos lo que vivimos de nuestro ambiente y además parte de esta etapa prepersonal está ya también condicionada por el material psíquico que tenemos heredado. Conforme avanzamos y vamos desarrollando la parte emocional y la parte mental, llegamos a la etapa identificada como la personal, que es esta formación del yo racional mental y que tiende a ser independiente y a su vez también maduro, es decir, aproximadamente al inicio de la adolescencia o principio de la adultez temprana, ya hay una personalidad formada. Estas dos primeras etapas por lo general suceden sin interrupción. Y es de acuerdo a estas referencias que he mencionado en círculos anteriores, Ken Wilber, Michael Washburn y también Abraham Maslow, es que dicen que el porcentaje, y se atreven a mencionar uno muy específico, dicen menos del 1% de la población mundial se da cuenta de que existe también otra etapa en el desarrollo humano. Y esta es la que Maslow le llama la etapa transpersonal, más allá de la identificación del yo racional mental. Solamente que esta etapa transpersonal se desenvuelve, se despliega, facilitada por sincronías y elecciones conscientes. Teniendo una identificación mental es muy difícil que nos demos cuenta de este fenómeno que fue identificado por Carl Jung y le llamó sincronías. Estas coincidencias de eventos externos y un estado específico interno de donde surge un significado y nos da una señal que indica hacia dónde puede ir nuestro desarrollo. Véanlo con su propia experiencia y pudieran hacer en este momento un recuento rápido de cuáles fueron esas condiciones externas que coincidieron para que el día de hoy estuvieran ustedes aquí. O por primera vez hayan ustedes conocido sobre la vida integral. Empiecen a atar eventos y a su vez también recuerden en qué estado interno estaban en ese momento para que la coincidencia de esos eventos externos
haya resonado con ustedes. Cuando tenemos una identificación meramente mental, cuerpo-mente, muy difícilmente nos damos cuenta de estas sincronías o las vivimos como fenómenos extraños, pero no surge de forma natural un significado. Es cuando nos empezamos a abrir y empezamos a relativizar la idea que nos hemos formado de nosotros, cuando empezamos a tomar conciencia de estas sincronías. Por lo tanto, el desarrollo humano no termina en esta etapa personal. Hay límites más alejados todavía. Y esto significa trascender, ir más allá de la identificación mental y abrirnos a lo que Abraham Maslow aseguró: el desarrollo humano es un desarrollo espiritual. Y obviamente no hizo aquí ninguna referencia a ninguna tradición religiosa o espiritual. Con esto quiso decir desapegarnos a lo que hemos aprendido ser, para por lo tanto reconocer eso que verdaderamente somos. Y eso no es nada personal. Quédate con esto por lo menos el día de hoy, con la certeza de que eres más de lo que has creído ser. Eres más de lo que has construido alrededor de ese yo soy. Eres más que tus pensamientos que te han llevado a construir todo un andamiaje para presentarte al mundo. Que es necesaria esta etapa. Cuando se llega a los niveles transpersonales, no significa que todo lo construido en la etapa personal se destruya, sino de que hay una conciencia mayor, que eso que se construyó como una idea solamente tiene un propósito funcional, pero no es la realidad de lo que eres. Tiene un propósito funcional. Si en la escuela llaman lista y nombran tu nombre, por supuesto, vas a levantar la mano. Pero en esta etapa, en nuestra adultez, eso que nos llevó el día de hoy a estar aquí, apunta hacia algo mucho más que adquirir conocimientos. Insisto en esta parte. Y vamos a confirmarlo para que no quede en teoría y no en mera información. Vamos a confirmarlo con la propia experiencia. Y te voy a hacer una serie de preguntas. Si es que tienes algo con que anotar, anótalo, porque te pudiera servir después para reflexionar. La primera pregunta que te hago es: ¿has vivido alguna vez una experiencia de profundo gozo y paz? ¿La recuerdas en este momento? Un momento más allá de lo que pudiera identificarse como alegría, sino un profundo gozo. Y no necesariamente que te haya hecho brincar, danzar o ahogarte de la risa, que también es una manifestación, sino de una profunda paz, de una profunda seguridad. ¿La recuerdas? ¿Deseaste, después de haber tomado conciencia de ese momento, deseaste que se repitiera o por lo menos durara más tiempo o toda la vida? Recuerda ese momento y confirma
si deseaste el que durara toda la vida en ese momento o sigues abierto a vivir experiencias como esa. Ahora date cuenta de esto. Una vez que identificaste esa experiencia recurriendo a tus recuerdos, ¿recuerdas si tenías noción del tiempo en ese momento? ¿Recuerdas si duró segundos o minutos? ¿Tuviste conciencia del tiempo? O más específicamente, ¿en ese momento recuerdas si pensaste? Me atrevo a afirmar que a las dos últimas preguntas tu respuesta fue no. Y esta es una confirmación de que esa experiencia de profundidad le es indiferente a la mente. La mente es completamente innecesaria. No es necesario razonar ni buscar mentalmente alguna experiencia de estas, porque la mente no es necesaria. Voy a complementar estas preguntas con algunas más. Estas las pudiste haber escuchado ya en un círculo anterior, pero creo que en este contexto, en este nuevo contexto, pudieras encontrar... Pudieras encontrar respuestas distintas. La primera pregunta es esta. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Date unos segundos para reflexionar y responderla. ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? He hecho esta pregunta multitud de veces y las respuestas siempre han sido muy parecidas. Después que respondas a esta pregunta, hazte esta otra. ¿Por qué quieres eso que más deseas en tu vida? ¿Por qué lo quieres? Aunque ya haya respondido estas preguntas en círculos anteriores, te invito a volverlas a reflexionar y a responder. Y te voy a compartir lo que he escuchado por lo general. He escuchado casi siempre respuestas de estas a la primera pregunta. Lo que más deseo en la vida es un patrimonio que me dure toda la vida. Una buena jubilación. He escuchado aún, lo que más deseo en la vida es la pareja perfecta. O una casa como la que he soñado. O el automóvil último modelo que vi en un anuncio de televisión. La inmensa mayoría, y no solamente por preguntas directas que he hecho, sino a su vez también por otras personas que me han compartido las respuestas que han recibido con la misma pregunta. Es alrededor de todo esto. Y la respuesta a la segunda pregunta de ¿por qué quieres eso que más deseas en tu vida? La respuesta que siempre he recibido es esta. Porque creo que eso que he escogido me hace feliz. Ve viendo cómo has respondido a estas preguntas y confirma si coinciden con las respuestas que te estoy compartiendo. Quiero eso que he escogido porque creo que me hace feliz. Si es así, entonces te voy a hacer una tercera pregunta.
si se te concediera lo que más deseas en tu vida, pero eventualmente eso mismo te hará sentir insatisfecho o aún te hará la vida miserable, ¿lo escogerías de todos modos? ¿Lo elegirías de todos modos? La respuesta es directa, por supuesto que no. No desearía entonces ese carro último modelo. No desearía entonces la pareja perfecta. ¿Qué es lo que indican estas respuestas? De que eso que elijo, lo elijo porque creo que me va a hacer feliz, pero al mismo tiempo renuncio a ello si me va a hacer la vida miserable. Me quedo solamente con mi deseo de felicidad. Y entonces caemos en cuenta que eso que deseo es libre de circunstancias. Hacia allá va toda mi energía, hacia allá va toda mi intención. Quiero, busco, anhelo esa felicidad, pero por favor que no esté asociado a aquello que eventualmente va a confirmar mi permanente insatisfacción. Quisiera que esa felicidad fuera permanente. Ese es el gran deseo de fondo. Y es esa la respuesta que todo ser humano en este planeta anhela. Todo ser humano buscamos esta felicidad, esta seguridad, esta paz interior permanente, independiente de condiciones externas. Solamente de que entonces al asumir que el desarrollo y todo lo que hemos hecho tiene que ver con sostener la idea de lo que soy, automáticamente esto que más deseo se me va de las manos. La pregunta es si realmente esto es posible. La respuesta contundente y directa es sí. Por supuesto que sí. Y la razón es porque este estado de felicidad plena, de paz interior, independiente de condiciones, corresponden a estos estadios o niveles avanzados de desarrollo. No corresponden al nivel de desarrollo personal mental o mente-cuerpo. No corresponden a ello. Miren, en las primeras imágenes que les mostré de concepción, niñez, adolescencia, adultez, vejez y hasta el féretro, en alguna ocasión vi una fotografía de un féretro con la bandera de un equipo de fútbol encima del féretro. Eso me indicó que la persona que acababa de morir murió con la identidad bien puesta, con la personalidad bien puesta, completamente identificado, entre otras muchas cosas, con su equipo de fútbol. Se le fue la vida habiendo llegado solamente a ese límite, sin haberse dado cuenta o no haber vivido experiencias también que le indicaran esta otra realidad o esta única realidad. Que esto que todo ser humano anhelamos en este planeta, la felicidad y la paz interna, independiente de condiciones externas, sí es posible
si nos abrimos a estas otras posibilidades. Y si hacemos caso a las señales mismas de la vida, que nos indican la dirección de nuestro desarrollo, porque como dije en un principio, este impulso sigue vivo. Por más que creamos que el camino ha terminado, el impulso sigue latente. Entonces, hazte caso. Bien, decía que se identificaron estas tres grandes etapas: la prepersonal, la personal y transpersonal. Y vamos a ir a un nivel de detalle un poco mayor para describir en términos de manifestaciones de comportamiento cómo nos identificamos estando en la parte, en la etapa personal y en la etapa transpersonal. Y tenemos identificados varios niveles. Insisto, estos niveles están referidos a manifestaciones de comportamiento. Hay manifestaciones de comportamiento que pudieran ser identificadas, por ejemplo, en un existidor. Voy a compartir un poco más en detalle adelante, aunque no voy a profundizar porque es mucha información. Y esta información está en los descargables que voy a compartir. Y por favor, bueno, ahorita voy a tratar de acordarme, ahorita que deje de compartir, voy a poner en el chat el enlace para que descarguen estos documentos, este material. Entonces, en la etapa personal existen dos niveles muy claros. El existidor. Eventualmente, si se captan estas mismas señales de vida o hay experiencias también aún no buscadas en un existidor que le sacuden y le mueven el tapete, es probable que pase a una siguiente etapa que le hemos identificado de empujador. Insisto, ahorita un poquito más adelante voy a describir un poco estas características. Estos dos niveles corresponden claramente a la etapa personal, por la identificación firme con ese yo que he creído y he formado. Después del empujador, y por lo general sucede que es cuando tocamos fondo y buscamos, por decirlo de alguna forma, vivir una mejor vida, y a su vez también tomamos conciencia de que todo lo que hemos vivido no nos ha llevado más que a vivir de forma temporal experiencias que podían ser permanentes o extenderse por más tiempo, es que entonces empezamos a buscar. Y me atrevería a afirmar que en este momento, las 31 personas que estamos en este espacio, somos buscadores. Buscamos algo que intuimos, aunque no sepamos nombrarlo. Pero hay algo que nos jala. Y es precisamente ese impulso evolutivo que nos vive. Después de que nuestra búsqueda nos ha llevado a ir tomando conciencia de que esa idea que nos formamos no es nada real, entonces es cuando empezamos a descubrir que somos algo más. Que hay algo que está mucho más allá de todo aquello que me había definido, que había creído que me había definido. Y con ese nivel de apertura
eventualmente es que pasamos a la etapa identificada como el encontrador. Encontramos en este nivel la realidad de lo que somos. No quiere decir que todos los anteriores tengan que descartarse, sino se integran y se trascienden. Y hay comportamientos muy concretos y fácilmente identificables en cada uno de estos niveles. Y se los voy a compartir en términos así, de forma muy superficial. Y esto lo hago porque, insisto, esto es parte del material que voy a compartir con ustedes. Una persona que está en esta etapa de existidor, pues son las personas, vive a la deriva, con un nivel de desconfianza bastante alto, claramente se vive insatisfecho constantemente. Y la voluntad, este es un término que voy a utilizar en todos estos niveles, la característica de cómo vive la voluntad es que la tiene completamente inhibida y que por lo general actúa por voluntad de otros y la tiene dormida por las dudas y secuestrada por las emociones. Un existidor vive reaccionando constantemente y además defiende todo aquello que lo lleva a reaccionar emocionalmente. El empujador es aquella persona que tiene una idea de lo que es bueno, nada más que está invitando a todos los demás y empujando a que los demás hagan lo que él cree que es bueno, pero no lo ve para sí mismo. Es el que anda diciendo, es el que anda repartiendo consejos a todo mundo sin que le sean solicitados. Porque tiene una idea de lo que es, entre comillas, bueno, de lo que es conveniente, nada más de que es tremendamente incongruente. Y de ahí, entonces, cuando ve el comportamiento de los demás, empuja criticando y no hace absolutamente nada para sí mismo. Un empujador, a propósito de voluntad, es el que logra cosas a base de fuerza de voluntad, es decir, se hace lo que yo quiero. Se hace lo que espero que se haga. Si no, entonces me enojo. Ve su propio beneficio y no el beneficio de los demás. El buscador se identifica muy claramente y fácilmente con personas que siguen pasos semejantes. Es muy fácil pertenecer a una comunidad, por ejemplo, que busca el desarrollo. Y busca en multitud de fuentes y pica aquí y allá. Sufre de cursitis. Toma este curso, después toma este otro, asiste a muchos retiros. Algunos hasta estudian psicología para entenderse a sí mismos. O hasta van a la India creyendo que van a encontrar la última experiencia espiritual. Viajan, conocen, siguen a un maestro, después siguen a otro. Pero además tienden a generar dependencia hacia estos maestros o gurús. Tienen más conciencia del momento presente
y empiezan a observar cada vez más y ser conscientes de sus pensamientos. Parten de un ideal de sí mismos y del mundo, porque esa es la base precisamente que los impulsa a buscar. Por lo general, oscilan entre lo espiritual y lo religioso. Hay una idea, por ejemplo, hay una idea de Dios alejado, a millones de kilómetros de distancia. Hay cierta carga religiosa en algunos perfiles. Y esto que busca y pica aquí y allá, mucho está influenciado por su historia personal. Toman el ejemplo de la tía, del tío o del papá y por lo general de la mamá. Empiezan a hacer conciencia de estas creencias limitantes. Y por lo tanto, tienen más posibilidades de cuestionarlas y empiezan a flexibilizarse y abrirse a perspectivas diferentes. El buscador, cuando escucha algo, lee algo o intuye algo, hay un espacio mayor de resonancia y tiende a buscar el significado que esto tiene para su propio desarrollo. Hay signos de mayor congruencia en este sentido. Y con más frecuencia dicen sí a estas señales de la vida. Hay sorpresa cuando viven sincronías y empiezan a integrarlas a su propia vida. Y entonces, eventualmente, el buscador se da cuenta que hay algo más de lo que creyó ser. Y empieza a borrar fronteras, tanto de lo que se decía en ya sea tradiciones espirituales o religiosas, y empieza a integrar distintas enseñanzas. Y se da la libertad para sentir, vivir en donde hay más resonancia. Empieza a vivir y a sostener cada vez por espacios más largos una paz y felicidad independiente de condiciones, porque se da cuenta que todo aquello que había creído que lo definía, ahora lo relativiza. Se empieza a vivir como una pantalla en donde todo se proyecta, que es la conciencia misma. Y está listo para dar el gran salto a lo que se identifica entonces es el encontrador, es este precisamente. Me brinqué el descubridor, me fui directo al encontrador. Bien. En el momento cuando veas el material, hazte estas preguntas. De acuerdo con el perfil que leas, ¿en dónde te ubicas más? ¿Cuáles de los perfiles, cuáles de las características de los perfiles resuenan más contigo? Y de aquellos perfiles que consideres son superiores, identifica a su vez si hay algo con lo cual resuenes, aunque no necesariamente lo vivas de forma plena. Porque esos van a ser tus faros. Bien, ahora, hasta ahorita lo que hemos cubierto es el desarrollo humano no termina en la etapa en donde crees que estás.
Existen niveles de conciencia mayores a los que ahorita se identifican en la etapa personal, que es la identificación con el cuerpo y la mente. La transición a estos niveles transpersonales va a depender del nivel de sensibilidad que tengas a estas señales y de las decisiones conscientes que tomes para ir creando las condiciones y circunstancias que te vayan abriendo el camino, por decirlo de alguna forma. Solamente que hay algo que lo puede impedir o lo puede facilitar. Y es esto concretamente. Es la idea que has tenido y sostenido, es la voluntad. En cada uno de estos pasos, de estas transiciones, de existidor a empujador, de empujador a buscador, a descubridor y encontrador, no es posible hacer estas transiciones si a su vez también no vas descubriendo lo que en realidad es la voluntad. Y para ver en dónde estás ubicado en términos de este entendimiento, te voy a hacer estas preguntas, porque esto va a ser la introducción a su vez del siguiente círculo. La primera pregunta es esta. A propósito del estar aquí, la pregunta fundamental es esta. ¿Para qué estás aquí? Y esta respuesta solamente la puedes responder de dos formas. La primera forma es porque quieres obtener algo de este espacio. Es decir, vas tras algo específico. Si es así, ¿qué sería? Si te identificas con esta forma de responder a la pregunta del ¿para qué estás aquí? ¿Qué sería eso que quieres lograr en este espacio? Y si lo lograras, ¿qué necesidad quedaría satisfecha en ti? Y compleméntala con esta pregunta también. ¿Qué es lo que crees que requieres de ti para lograrlo? Esta es una posible forma de responder al ¿para qué estás aquí? Porque quieres lograr algo, vas tras algo. Y si lo identificas, ¿qué necesidad queda satisfecha? Si logras eso que quieres lograr en este espacio, ¿qué necesidad tuya quedaría satisfecha? Esta respuesta te va a dar una pauta a propósito de cuál es el entendimiento que has tenido, es la voluntad. La otra forma es esta. ¿Para qué estás aquí? Porque intuyes que recibirás algo, aunque en estos momentos no puedas nombrarlo. Si es así, ¿qué es lo que intuyes? ¿Qué es eso que intuyes? Y si se materializa, ¿qué cambiaría en ti? ¿Se dan cuenta las diferencias entre estas dos formas de responder a la pregunta del ¿para qué estás aquí? Básicamente las diferencias son estas. En la primera, satisfaces una necesidad. Y en la segunda, algo cambia en ti. ¿Toman conciencia de ello? Entonces, ¿por cuál opción te identificas? Quienes se hayan identificado por la primera opción, estamos hablando
de que es la fuerza de voluntad, es la que te impulsa a ir tras algo que sientes o piensas que careces. La fuerza de voluntad es la forma como hemos venido entendiendo es la voluntad. Y es una comprensión muy superficial y limitada de lo que es en realidad la voluntad. Si te identificaste con la segunda opción, es señal entonces de que vives y te permites vivir por esta energía de voluntad que te impulsa a manifestar lo que realmente eres. Ojo, esto es importante y va a ser a su vez también entrada para el círculo siguiente, porque vamos a profundizar en lo que es la voluntad, para que si has entendido a la voluntad como fuerza de voluntad, la resignifiques. Porque el impulso que te ha traído aquí no ha sido gracias a tu fuerza de voluntad, sino a esta energía que te vive y aún sin saber cómo nombrarlo, hubo una intuición en ti que te dijo decir sí. Y es la misma que a su vez también te puede llevar al siguiente círculo el próximo mes. Te invito entonces, de aquí a 4 semanas, a explorar lo que viene en el material que puedes descargar. Esos perfiles o manifestaciones de comportamiento para que ubiques en dónde estás en estos momentos. Y después de hacerlo, consideres esta diferencia entre fuerza de voluntad y energía de voluntad. Y esto último es importante por lo siguiente. Aunque parezca paradójico, lo que has creído es la fuerza de voluntad, es precisamente lo que ha hecho que tu desarrollo se haya visto interrumpido, tal vez en muchos momentos de tu vida. Porque una de las características de la fuerza de voluntad, en términos de comportamiento, por lo general está asociado a reactividad. Y la reactividad nos desconecta con la vida, nos desconecta con la realidad. En cambio, la energía de voluntad surge de una intuición en donde no hay nada que debas de lograr para engrandecer lo que has creído ser. Por eso digo que la primera opción a la respuesta tiene que ver más con tu ego y la segunda no. Tiene que ver más con ese impulso evolutivo que te indica y te lleva a realizar y darte cuenta eso que realmente eres. En el siguiente círculo, al profundizar sobre esto, te invitaré a hacer un test de donde obtendrás un autodiagnóstico de qué tan transparente has sido para que esta energía de voluntad te viva, o qué tan opaco te has vivido en donde por esa razón en muchas ocasiones pudiste haber truncado tu desarrollo. Por lo tanto, para llevar a tu desarrollo a estos otros límites, no solamente es importante en algunos momentos la información, como puede ser toda esta,
sino sobre todo, aunque ahorita tal vez no puedas procesarlo, es hacerte a un lado. Hacer a un lado esa idea que te has formado y has aprendido a ser quien eres, para que al reconectarte con la realidad, que es en donde recibes estas señales, puedas ir creando y participando con la vida misma a crear estas condiciones que te lleven a este desarrollo que más lo identificó como desarrollo espiritual o despertar espiritual. A esto te invito en el siguiente círculo. Y con esto termino el material y antes de que se me olvide, voy a poner en el chat el enlace me confirman si lo tienen. Ahí lo tienen. Utilicen este enlace para descargar el material. El material es el perfil, las manifestaciones de comportamiento de estos niveles y también lectura para ir comprendiendo estas diferencias entre fuerza de voluntad y energía de voluntad. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a cerrar esta sesión abriendo micrófonos. Y si es que hay alguna duda, pueden plantearla. O algún comentario también para cerrar. Bienvenido. Bueno, Martina. José, yo solo agradecerle. Muchas gracias, José. Gracias a todos de esta comunidad. Gracias, Henry. Martina. Sí, también para agradecer. Ha sido muy interesante. Y creo que pues trabajaré en estas 4 semanas y me ha dejado muchas cosas en que pensar. Te agradezco mucho. Gracias. Bien, Martina, gracias. ¿Alguien más desea compartir para ir cerrando esta sesión? Yarlín. Yo un poco me quedo pensando en este tema del ambiente de expansión que hablabas, el ambiente para, o sea, está bien las etapas para seguir en nuestro desarrollo, esa transición, pero hubo un momento en que tú hablabas del ambiente que nos permite como expandirnos. Y allí me detuve un poquito a pensar y eso no depende de nosotros y tal vez también eso influye en la fuerza o en la energía de voluntad. Me queda así como ese pendiente. Lo que entiendo dices con el ambiente, Yarlín, es este ambiente actúa como centro de gravedad hacia donde nos indica es este desarrollo, nada más de que es un desarrollo limitado. El ambiente en donde fuimos criados tiene por lo general un tope y muchas veces es cultural. Anteriormente, cuando alguien manifestaba que tenía estas experiencias transpersonales, se identificaban como experiencias patológicas o condiciones patológicas de la persona que las vivía. Y eran consideradas personas anormales. En aquel tiempo entonces el techo era muy bajo.
A eso me refiero también a propósito de la influencia del mismo ambiente. Hay ambientes aún dentro de las mismas familias en donde si es que esto no está hablado o determinado en términos religiosos, no es aceptable. Así es. Y aunque la intención de cualquier tradición religiosa es señalar hacia dónde, nos hemos visto muchas veces obligados a fijar la atención y a mirar el dedo y no hacia dónde apunta. Sí. A esto me refería. Ok, sí. Muy de acuerdo, gracias. Gracias, Yerlin. María José, levantaste la mano. Sí, para agradecerte que cada vez me enseñas mucho más. Y es una experiencia increíble. Gracias, María José. Gracias a usted. Virginia. Sí, José, muchísimas gracias. Me uno al reconocimiento y al agradecimiento que se han expresado. Y yo quisiera enfatizar en la oportunidad que nos diste esta noche para entrar a nuestra conciencia a través de todos los cuestionamientos que nos planteaste. Me parecieron sumamente importantes para que nosotros los podamos seguir trabajando durante este tiempo. No solamente las respuestas que dimos de inmediato, sino yo creo que tendríamos que seguirlas pensando con mayor profundidad. Muchísimas gracias por ello. Y una pregunta en relación a un tema que casi yo no conozco, que es la sincronía. La pregunta es si tienes algo que nos puedas recomendar para acceder a esta información o en el mismo círculo de conocimiento será un tema que abordaremos más tarde. Así es. Sí, sí lo haremos. Sí lo haremos. Por supuesto que te podría recomendar algunas lecturas. El libro base es Carl Jung y el título es Sincronías. Nada más que es un libro técnico. Para psicólogos. Así es. Así es. Y no es tan fácil de leer. Recientemente sacó un libro Deepak Chopra también a propósito de sincronías. Pudiera ser más digerible. En YouTube te podrías encontrar también algunos videos que hablen sobre sincronías. Muy bien. Muchísimas gracias. César. Buenas noches, José. También agradecerte por ese desprendimiento y ese despliegue que nos hace o me hace. Tus enseñanzas son muy profundas realmente. Pienso que la vida sería más fácil si logramos nosotros ese proceso de desidentificarnos de las emociones, de los pensamientos, del nombre, de nuestra cultura, ¿no? Si hubiéramos, o si yo en lo personal hubiera conocido todas estas enseñanzas hace 10 años atrás, creo que hubiera evitado mucha resistencia y mucha lucha que ahora me doy cuenta de que no era necesario hacer tanto, ¿no? Entonces, muy agradecido realmente por todas las enseñanzas, tomo muy en cuenta las preguntas, que son burbujas en la mente y que nos ayudan en algún momento, ¿no? Empiezan a reventar esas burbujitas y empezamos a conectarnos más con lo que sucede, ¿no? Infinitas gracias. Gracias César, también por tu presencia. Muy bien. ¿Algún otro comentario, duda para ir cerrando? Muy bien. Si no hay más, muchas gracias por su presencia. Gracias también a las personas que están por primera vez. Y nos vemos en el siguiente círculo
en donde abordaremos a mayor profundidad lo que es la diferencia entre energía de voluntad y fuerza de voluntad. Abordaremos también las sincronías y también iremos más profundo en este tema de la voluntad. ¿Cómo es que el despliegue de la voluntad fue inhibido en nosotros? ¿Qué sucedió en alguna parte de nuestra historia personal que esta voluntad fue inhibida? Y a su vez también, si así fue, ¿de qué forma podemos potenciarla de nuevo? ¿De qué forma podemos irnos haciendo a un lado para permitir que la vida nos viva y dejar a un lado la creencia de que tenemos el control sobre ella? Estos son los temas que vamos a profundizar en el siguiente círculo. Entonces, bienvenidas, bienvenidos de nuevo y nos veremos dentro de un mes. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. René. Gracias, José. Gracias. Gracias, José. Gracias. Tocayo, gracias. Tomé gusto en verte. Gracias. Qué bueno Muchas verte, gracias. René. Necesitaba este baño, volver acá. Sí. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Gracias.